Nos vamos a colocar en las manos del Señor. Vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para entender su palabra, para meditar su palabra y para que la palabra del Señor haga nido en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida. Del libro de los Números. El mes primero, la comunidad entera de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin y el pueblo se instaló en Cades. Allí murió María y allí la enterraron. Entonces le faltó el agua al pueblo y amotinándose contra Moisés y Aarón le dijeron: ojalá hubiéramos muerto en la paz del Señor como nuestros hermanos, porque nos han traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestro ganado. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para traernos a este horrible sitio, que no se puede cultivar, que no tiene higueras, ni viñas, ni granados, ni siquiera agua para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad, se dirigieron a la tienda de la reunión y ahí se postraron rostro en tierra. La gloria del Señor se le apareció y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara, reúne con tu hermano Aarón a la asamblea y en presencia de ellos ordena a la roca que dé agua y sacarás agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus ganados. Moisés tomó la vara que estaba colocada en la presencia del Señor, como él se lo había ordenado, y con la ayuda de Aarón convocó a la comunidad delante de la roca y le dijo: escúchenme, rebeldes, ¿creen que podemos hacer brotar agua de esta roca para ustedes? Moisés alzó el brazo y golpeó 2 veces la roca con la vara y brotó agua tan abundante que bebió toda la multitud y su ganado. El Señor le dijo luego a Moisés y Aarón: por no haber confiado en mí, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que le he prometido. Esta es la fuente de Meribá, es decir, de la discusión, donde los hijos de Israel protestaron contra el Señor y donde Él le dio una prueba de su santidad. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracia. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puesto de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego le preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo he revelado ningún hombre,
sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intente hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a compartir esta lectura del Evangelio que acabamos de escuchar. Nos dice que Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo y allí hizo una pregunta a sus apóstoles. Antes Jesús había mandado a ellos de dos en dos a que predicara la palabra. Allí se reunieron y estando allí Jesús le hace una pregunta, y la pregunta que le hizo Jesús a sus apóstoles fue: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esa fue la pregunta. ¿Qué opina la gente sobre él? Y allí comenzaron los apóstoles a hablar, comenzaron a decir, y cada uno decían lo que habían escuchado. Uno decía: bueno, dice que eres Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías, algunos de los profetas, y allí hablaban todos decían lo que habían escuchado de la gente, lo que la gente opinaban de él. Y Jesús dejó que ellos hablasen y siguieran opinando lo que habían escuchado, cuál era la opinión de las personas. Por lo tanto, la opinión que tenía de Jesús era una opinión bastante alta. ¿Por qué? Porque lo comparaban con Elías, con Juan el Bautista, con Jeremías, que eran y habían sido grandes profetas. Pero Jesús era mucho más que Elías, era mucho más que Juan el Bautista. Juan el Bautista había dicho de Jesús que él no era digno ni desatarle las trenzas de sus sandalias. Por lo tanto, Jesús era mucho más. Él es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero las personas, pues como las personas tampoco sabían que él era Dios, que era el Hijo de Dios, el Mesías, por lo tanto, en medio de la gente, la opinión que tenía de Jesús era una opinión pues bastante buena, bastante alta. Después que Jesús escuchó la opinión de cada uno, de lo que ellos opinaban, de lo que había escuchado, de lo que decía la gente, Jesús le hizo una pregunta a ellos, ¿sí? Y ustedes, ¿quién dice quién soy yo? Y ahí sí, todos se callaron. La opinión ya no era como la primera, donde todos decían, donde todos hablaban, y ahí sí se callaron. Y nos dice el Evangelio que Pedro, ¿sí? Simón Pedro, tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pues allí Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues bien, allí Pedro dijo la verdad. Allí Pedro, inspirado por el cielo, ¿sí? Inspirado por el cielo, nos dice Jesús: fue mi Padre
el que se lo reveló, dice la verdad, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y qué importante es saber, ¿sí? Qué importante saber quién soy yo, quién soy yo. Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes quién dice, quién soy yo? ¿Quién soy yo? Jesús se atreve a preguntarle, a decirle a los apóstoles que le dijera a ellos quién era Él. ¿Por qué? Porque Él había dado ejemplo. Él tenía esa autoridad para decir, ¿y ustedes quién dice quién soy yo? Porque nadie, o casi nadie, le preguntamos a nuestros amigos, mire, ¿y ustedes quién dice? ¿Cómo soy yo? Posiblemente ninguno de nosotros le hemos dicho a nuestros amigos, ¿ustedes quién dice quién soy yo? Porque posiblemente nos puede decir algunas verdades que no nos van a gustar, ¿sí? Que no nos van a gustar. Y como no queremos escuchar algunas verdades que no nos van a gustar, por eso es que nunca le preguntamos a nuestros amigos, ¿ustedes quién dice quién soy yo? Pero Jesús no tenía miedo. ¿Por qué? Porque era el hombre y es el hombre perfecto, y no le dio miedo decirle a los apóstoles, y ustedes, ¿quién dice quién soy yo? Los apóstoles que habían vivido ya un tiempo con él, que lo habían visto, que lo había escuchado, que lo había visto actuar, pues, ¿qué opinión, qué le voy a decir a este hombre, quién es él? Pues allí Pedro dio la respuesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero Jesús también le dijo a Simón, ¿sí?, al hijo de Juan, de que esa verdad se le había revelado no ningún hombre, sino el Padre que está en los cielos. Pues hermanos, es importante preguntarnos ustedes y yo, ¿quién soy yo? ¿Sí, quién soy yo? Es importante saber quiénes somos, conocernos a nosotros mismos, porque ahí donde empieza el cambio de vida, saber quién soy yo, y si nos conocemos, quiénes somos, cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestros defectos, tenga la seguridad que en nosotros puede haber un cambio de vida. ¿Por qué? Porque cuando sabemos cuáles son nuestras enfermedades, cuáles son nuestros defectos, cuando somos humildes y sabemos buscar luego la ayuda, esa ayuda de Dios, cuando sabemos buscar ayuda de amigos que nos puede orientar, que nos puede ayudar a discernir para comenzar nosotros ese cambio de vida, tenga la seguridad que vamos a crecer como cristianos y también como persona. Pero es importante saber quiénes somos, porque a veces, ¿qué pasa? A veces sabemos quiénes son los demás, ¿sí? ¿Quiénes son? De repente le preguntamos, mire, cuénteme la vida de fulanito o del vecino del frente, y ahí sí nos soltamos a hablar sobre el vecino del frente o de la vida del fulanito que lo conocemos, pero si nos pregunta, ¿y usted quién es?, tenga la seguridad que ahí no vamos a hablar como hablaríamos si nos preguntaran la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque somos temerosos, ustedes y yo, de conocernos a nosotros mismos. Es importante conocernos a nosotros mismos para que así, de esa manera, venga el cambio de vida, porque cuando ustedes y yo nos conocemos, ahí sí vamos a tener nosotros la claridad para pedirle a Dios, Señor, ayúdame a superar este defecto, Señor, ayúdeme a superar esto que tengo que sacar de mi vida. ¿Por qué? Porque me conozco, porque sé cómo soy, y cuando sé cómo soy y le pido al Señor lo que quiero para mejorar, es ahí donde viene pues un cambio, y ese cambio será para el bien nuestro. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, la pregunta que le quiero dejar es esta. Nos hemos preguntado ustedes y yo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Nos hemos preguntado, ¿quién soy yo? Si no nos hemos preguntado, pues le hago esa invitación que lo hagamos, y después que nos hagamos esa pregunta, ¿quién soy yo?, de repente nos metemos en el cuarto, en silencio, ¿sí?, en una hoja, comencemos a escribir quién soy yo, mis cualidades, mis defectos, y ahí sí vamos a tener una buena radiografía de la persona que somos,
para saber qué es lo que le tenemos que pedir a Dios para que así comience en nuestra vida el cambio que todos nosotros esperamos. Vamos a terminar con la oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios lo bendiga a todos.